cosmovisión profética de la Biblia, ¿no? Cosmovisión profética de la Biblia, haciendo alusión a todos los acontecimientos proféticos que ahorita, con todo lo que está pasando en el mundo, con toda la geopolítica que está sucediendo, se pone más interesante esta clase. Tan importante es estudiar la cosmovisión profética de la Biblia, que no es de extrañarse bíblicamente que en las Naciones Unidas, la ONU, la sede que está en Nueva York, donde todos los mandatarios, los líderes de todos los países, presidentes, no sé cuánto hacen esa, no sé si es cada año. ¿Sí? Bueno, por la tensión global hacen, y en este caso es más que todo lo de Palestina, ¿no? De Palestina, porque están en juego si se declara Estado a Palestina, ¿ya? Y la gran mayoría, ¿alguien sabe cuántos países existen en el mundo? O sea, todo el globo. 198. Son 198 países, de los cuales deberían de ser un poco más, porque 5 todavía no han sido reconocidos como países. Entre esos está Taiwán. Taiwán no hace parte de un país independiente, ¿no? Entonces, en la ONU, todos los líderes mundiales, la mayoría se reúnen, y pues todos supimos lo que sucedió con Benjamín Netanyahu, ¿no? La oposición, incluyendo los colombianos. Prácticamente el recinto, no voy a decir que quedó solo, pero sí muchas delegaciones de muchos países se salieron, dándole, no el espaldarazo, ¿no? Sino dándole la espalda, ¿no? Y un rechazo total, pero eso es bíblico. Zacarías capítulo 13, verso 8, creo que dice aquí. Que todas las naciones se irán en contra de Israel. Y hay otro texto por allá en el libro de Números, Nancy. No me acuerdo el capítulo, ahorita les digo, yo lo tengo por ahí escrito. Dice que Israel siempre estará solo. Tremendo eso. Y no es de extrañarnos de que mucha gente sienta animadversión hacia este pueblo, incluyendo algunas denominaciones cristianas. Hay denominaciones cristianas que son anti-Israel. Martín Lutero no quería Israel. Martín Lutero, siendo nosotros le llamamos el padre del protestantismo, ¿no? El precursor de la reforma protestante. Pero una de las cosas que uno no conviene con Martín Lutero es la animadversión que tenía hacia el pueblo de Israel. No hay congruencia. La mayoría de cristianos aman a Israel. Ahora, es cierto que de pronto se ha exagerado la fuerza de este Benjamín Netanyahu, sí. Que ha habido muerte de niños, sí, es cierto. Es muy compleja la situación. Muy compleja porque, sea como sea, el pueblo palestino sí ha mostrado una animadversión también terrible hacia Israel. Y los palestinos es como de la sangre. Lo que pasa es que el grupo Hamas y esos grupos subversivos, digámoslo así, han dominado al pueblo, que los apoyen y se les meten en los hospitales y han hecho túneles
y no les ha importado la gente. Hay gente inocente ahí que no quiere, quieren vivir en paz, pero no los han dejado. Es como aquí la guerrilla. Exactamente igual, la guerrilla Israel, se mete a los pueblos. pero Israel les ha ayudado a los palestinos. Sí. Tanto así que les da Humanitaria, alimentos. les da alimentos, la energía es gratis, Lo siguen la haciendo, gasolina. sino que jamás se borró. Ellos siguen Eso- enviando la eso alimentación, es lo que ha alimentos, pasado. y las ayudas humanitarias auxiliares y todo. Sino que la mala prensa no muestra eso. Pero incluso avisa Eso es cuando lo que va a hace. haber una intervención militar. Eso es lo que ha sucedido. Ok, bueno, entonces, miren que todo este estudio geopolítico que vamos a entrar todavía no. O sea, este estudio se va a poner interesante cuando entremos en toda la parte apocalíptica. Pero como vamos desde atrás, haciendo todo un estudio de rastreo, ¿ya? Donde vamos a ir abarcando muchos temas. Y la verdad que yo podría decirte que este es de los estudios más completos que uno podría hacer, porque es toda la Biblia. Es toda la Biblia. Y estudiar toda la Biblia es muy bueno sin necesidad nosotros ponernos a leer capítulo por capítulo, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí es como coger el mar, por eso estamos en el libro de Josué en este instante. Es todo un paquete, ¿no? Josué, jueces y Ruth. ¿Ya? Es todo el papel de lo que va a ser los jueces antes de llegar a la monarquía. La monarquía llega con el primero que fue Saúl. Pero ¿cómo era algo? Hasta allí tenemos, hasta el libro de Josué, ¿qué tipo de gobierno tiene Israel? Jueces. Teocrático. Ah, sí, el gobierno de Dios. Claro, porque Dios desecharon a Dios. Los jueces ni siquiera eran reyes ni gobernantes en sí, dirigían. Administradores. Pero el gobierno Era de Dios, sí. era Dios mismo dando instrucciones cómo hacer las cosas. ¿Ya? Entonces es un gobierno, ¿por qué? Porque era un gobierno teocrático. No era dirigido porque Dios mora. Dios era el Entonces gobernante. el que gobierna, ¿no? El que dirige. Correcto. Es muy importante siempre conocer todo este plan profético tan especial. Yo les dije, fue muy bueno y muy productivo este martes a darle una charla a los pastores, ¿no? Pues siempre nos toca en diferentes fechas dar un tema devocional, dar un tema. Y este martes, ¿qué pasó? Me tocó a mí. Me correspondió. Y siempre que hay esa serie de temas, pues muy productivo, porque pues, aprendemos muchas cosas. Y lo que yo cogí en ese tema, lo que hice fue coger y darle simplemente un resumen de lo que vimos el otro año. ¿Ya? Y aquí involucro la parte profética, ¿no? La parte profética. Les di pues el devocional que estaba dándole al equipo pastoral, incluyendo la pastora, se llamaba Siempre el mensaje de la cruz, ¿no? Basado en 1 Corintios capítulo 2. Pablo, ¿qué dice? Cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras de sabiduría, sino a Cristo, a predicar a Cristo y a este crucificado. Para que el poder de Dios sea manifiesto, el poder de Dios trae la cruz. Ese fue el tema básico. Entonces yo les decía que la retórica que Dios me había hecho siempre cambiar de 3 años para acá es siempre que todos los temas tengan el sello de la cruz.
porque hoy en día los mensajes son muy motivacionales, pero no son mensajes de transformación. El único, eso, coach. Y el único mensaje que transforma es el mensaje de la cruz. ¿Ya? El único mensaje que transforma es el mensaje de la cruz. Una cosa es motivar y otra cosa es que Dios transforme. Yo puedo motivar las emociones. La gente dice amén y gloria a Dios. Entonces hemos cogido nosotros desde aquí hasta, entonces en ese tema expliqué esto en un momentico, lo cogí como en 5 minutos y nos alcancé a explicar esto. Que desde este punto hasta este punto el plan es redención. O sea, el tema principal es la redención del hombre, la redención de la familia. Redimir, redención. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? No, pero no lo he querido borrar. Aquí dice simiente, Jerez, y aquí hacer de nuevo todo esto, pero plan de redención. Plan de redención. Y tan importante es el plan de redención que yo comencé, de pronto hay puntos de las prédicas que yo he escuchado que me han gustado. Le dije, por ejemplo, yo decía, ahí estaba el pastor David Wisner, yo le dije, David, en tu mensaje de los dones, solamente 2 frases me hicieron brincar. Digo yo que me hicieron pues como, es decir, tu mensaje es muy bueno, excelente. Excelente tu mensaje. Dijiste 2 palabras que me pusieron que muy especial. Uno, bueno, solamente voy a decir uno para no buscar tanto tiempo. Cuando él dijo que los dones eran dones de gracia. Que no nacían conmigo. ¿Ah? Que no nacían conmigo. Mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿Alguien se acuerda que él dijo eso? Sí. Yo no. Dones de gracia. Y claro, habló de los dones de 1 Corintios 12, habló de los dones de Romanos 12. Son el don de presidir, hay un poco de dones allí que nosotros un poco los tratamos y allí está. Y hay una cosa, usted va a entender, por ejemplo, que en muchos textos la gracia se asocia con humildad. En la gracia no cabe la amargura. ¿Se acuerda que en Hebreos dice que la raíz de la amargura? La raíz de la amargura no haya ¿Has hallado en ti? Pues yo le decía eso, cuando usted tiene eso, Dios a usted nunca se va a ufanar con los dones, que es lo que está pasando hoy en día, está viendo más al hombre que el mismo Dios. ¿Ya? Entonces se exalta más al hombre y por eso le llaman dones de gracia, porque fueron dados por esa gracia. Y exalté mucho eso, y exalté mucho el mensaje de la pastora. Yo le dije, pastora, su mensaje que me gustó mucho y que lo disfruté fue cuando usted predicó, corre sin descansar, sin cansarse, porque la única manera de correr sin cansarse es de esforzarse en la gracia de Dios. ¿Ya? Y la gracia es un tema de redención, es un tema totalmente de redención. Y esa debe ser la dimensión tremenda de la iglesia. También les explicaba esto, ¿no? Yo les decía, yo cojo el Salmo 118 y sí que utilizamos muchas veces, nosotros, casi todo el mundo, yo podría decir que casi todos nosotros descontextualizamos la Biblia. Voy a explicarlo. Yo estoy seguro que Estela en muchos momentos ha descontextualizado la Biblia. Yo estoy seguro que Rubiel en muchos casos ha descontextualizado la Biblia. Yo estoy demasiadamente seguro de que Ángela en algunos momentos que ha leído la Biblia ha descontextualizado la Biblia. Estoy demasiadamente seguro que Ingrid en muchos casos ha descontextualizado la Biblia. Le voy a decir que descontextualiza la Biblia. Ese es un error. Usted tiene todo un párrafo de la Biblia y usted solamente utiliza un texto de la Biblia. Como Filipenses 4:8. Ese es un ejemplo claro.
Entonces yo no sé todo lo que dice, pero sí sé lo que dice este versículo. Entonces usted coge siempre y dice, ay, es que Dios me habla, y perdón, yo voy a hablar de esta manera sin ánimo de burlarse, no es objetivo, simplemente es como algo, es que Dios me habló a través de este texto bíblico, ¿sí o no? Sí, lo decimos. Que trae, por ejemplo, un texto de Jeremías 33:6. Todo el mundo lo sabe de memoria. ¿Lo aplican en las oraciones? Sí, claro. La pregunta, ¿usted sabe de qué habla el contexto? Ni me acuerdo. Porque como no hemos leído el contexto, Mire, sí, uno no puede decir que no lo ha leído, uno lo puede haber leído, pero no se acuerda de pero todo. no tanto leer, extrae, sino que usted no lo comprende el contexto. Uno le extrae el pedacito que Se lo voy a probar. Salmo 118. Sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, este es el día que el Señor hizo para mí? Me alegraré y me gozaré en él. Cuando usted nombra ese texto, ¿usted qué le va a entender? El día de hoy. Es el día de hoy. Hoy. Claro, Pero cuando usted va a ver la parte contextual, cuando usted ve la parte contextual, no es así. Cuando usted dice, Señor, en la oración, este es el día que el Señor hizo para mí, hoy, ¿no? Por tanto, hoy me alegraré y me alegraré en el Dios de mi salvación, y usted de ahí no sale. Ahora, le voy a mostrar del Salmo 118, ¿qué otro versículo usted y yo estoy diciendo? Verso 17, no moriré, sino que viviré para contar las obras grandes de Jehová. Lo hemos usado en nuestras oraciones para no morir. ¿No estamos enfermos, sí o no? Pero cuando usted coge, eso se llama descontextualizar. Pero ahorita vamos a contextualizar el texto. Porque cuando usted estudia el Salmo 118, y atención, es una cosmovisión profética. ¿De qué? Del plan de redención que viene. Se lo voy a probar. ¿Ya? No lo voy a leer todo. Porque dice, me ayudó Jehová, verso 14, mi fortaleza y mi cántico de Jehová. Y él me ha sido por salvación. Entonces ya comienza por ahí a encontrar una palabra salvación. Ya, mire. Ya te di la palabra. Voz de júbilo y de salvación, otra vez en el verso 15. Hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No voy a morir, sino que viviré y contaré las obras grandes de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Ahora explico todo eso. Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y alabaré a Jehová. La pregunta es, ¿cuáles puertas? Esta es la puerta de Jehová. ¿Cuál puerta? Por ella entrarán, ¿qué? Te alabaré porque me has oído y me fuiste. ¿Por qué? La piedra, y esta es la misma palabra que Jesús va a utilizar antes de ser entregado. ¿No es cierto que la predica que di sobre la piedras vivas? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y verso 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. ¿Qué? Este es el día que hizo. ¡Ay! Pregunta, ¿cuál es el día más sublime, más hermoso, más grande, más importante? El día de la salvación. ¿La resurrección? El día más importante es todo el paquete de muerte y resurrección. Entiéndame. Porque todo es, mire lo que dice después. Oh Jehová, cuando dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. ¿Usted sabe cuál es la palabra que estaba en el Nuevo Testamento? Hosana, hijo de David. Y después dice, bendito, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora.
Y esa palabra prosperidad no es prosperidad económica. Pero mira el 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado. Y después dice que atar las víctimas con cuerda a los cuernos del altar. Y este es el reflejo de la cruz. Porque el altar del sacrificio habían 4 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 4. ¿Cuántos cuernos? ¿Tú sabías que en el altar del sacrificio hay 4 cuernos? Cuando usted ve el tabernáculo, hay más. Acá, acá. Altar del sacrificio. Era una rejilla. Este altar de sacrificio, ahí es donde, aquí estaba la puerta del tabernáculo, inmediatamente quedaba el altar. A ver, digan todos conmigo, cruz. Cruz. La puerta de Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Toda persona tiene que tener un encuentro con la cruz. Porque el mensaje principal no es motivación, sino transformación. Aquí es donde Jesús dijo, el que no toma su propia cruz, no me puede seguir. Pero aquí Pablo dice, yo quiero predicar a Cristo y a ese ¿qué? Para que el poder sea ¿qué? ¿Y sabe por qué poder? Porque los cuernos, hay unos cuernos, estos eran cuernos de chivo, los cuernos eran así. O lo del chofar. Y cuando usted siempre vea cuernos en la Biblia, es sinónimo de poder. Siempre que usted vea cuernos en la Biblia, los cuernos, ¿sabes por qué? Porque para poder ungir a un rey, tenía que trasvasijar el aceite. Ahí están los cuernos, ¿verdad? Tenían que trasvasijar el aceite en un cuerno. Cuando Samuel fue a ungir al rey David, llevaba un cuerno de aceite. Y el cuerno del aceite es la representación del poder del Espíritu Santo. Y atención, los 4 cuernos eran 4 cuernos. Y los 4 cuernos, por eso es que, ¿sabes que el concepto católico es correcto? El concepto católico es correcto. Si yo le digo a usted, ¿usted es católico? ¿Usted qué diría? Sí. Usted es católico, usted tiene una dimensión católica universal. Lo que pasa es que usted y yo no somos católicos romanos, o lo que yo digo a los Romano. católicos. Yo no estoy sometido a un papa, ni estoy sometido a los dogmas católicos romanos. Yo creo que le hago ahí una distinción, ¿no? Romano. Y después vamos a volver a ver la pentaquía, porque ¿a dónde sale todo eso? Bueno, eso después. ¿Ya? Pero bueno, ¿sabes por qué 4 cuernos? Porque la dirección de los 4 cuernos era universal, los 4 puntos cardinales del mundo. Por eso es que la Biblia dice esto. Por eso es que la Biblia dice esto. Cuando el Espíritu Santo, cuando hay la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿qué dice Hechos, Rubiela, para que me ayude a no utilizar la Biblia? Hechos 2, y tendréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? ¿Testigo desde dónde? Jerusalén, Samaria, ¿y hasta dónde? Wow. Ahora, van a decir conmigo, los 4 cuernos, dirección, todos los 4 puntos cardinales.
Pregunta, ¿qué sale de la cruz? ¿Y qué dijo Pablo en esa primera carta a los Corintios 2:1 al 5? Recibiréis poder. Yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado para que el poder que sea de Dios. Sí. Ah. Sino en el poder de Dios. ¿Y qué ve usted aquí? ¿Y qué está, y este altar es lo que dice aquí en el Salmo 118? Atad víctimas con cuerdas en los cuerdos de dónde? Por eso se llama contextualizar. Pero nosotros ¿qué hacemos? Descontextualizamos. Una cosa es contextualizar, otra cosa es descontextualizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué plan profético hemos visto aquí en el Salmo 118? No, de la redención, salvación, la redención. ¿No ha notado usted que todo ha sido marco Pero mira que profético de la el redención? título que tiene el Salmo 118 dice acción de gracias por la salvación recibida de Tremendo. el nombre de Acción de gracias. por la salvación recibida. Y eso es relación. ¿Qué dice el versículo 8? Imagínense, entonces, yo estoy seguro que usted ahorita va a llegar a la casa a leerse todo el Salmo 118 y ya con esta explicación usted como que lo va a entender más. Claro. ¿Sí o que todo lo que uno aprende cuando uno viene? No, ella no ha podido porque ha estado, sí, no, yo sé. Mi amor, sin indirectas, por favor. Yo no lo digo por Rubiela porque Rubiela sí me ha escrito, pastor. Es como Carmen. Pero de todas maneras, el solo hecho de tener un impedimento así sea válido, uno se pierde muchas. Es mejor presencia. Ok, Mejor presencial. entonces, acá víctimas con cuerda, los cuerdos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te salvaré. Entonces, ¿cuál es el día que.? Aquí quiero terminar esto. Mire, mucha atención a esto. ¿Cómo puedo llorar? Señor, el día de hoy está precedido del día que tú diste tu vida y resucitaste. Oiga esto, qué cosa tan diferente. El día de hoy nunca va a ser el mejor día. El mejor día fue ese. ¿Me están entendiendo? Este es el día primario, hermoso. A pesar de que fue doble, a pesar de que hubo oscuridad, a pesar de que hubo dolor, llanto. Es un día fatídico, ¿ya? De oscuridad, pero fue el mejor día. Y va a volver a venir sobre Israel hasta que lo reconozcan. Sí. Ok, bueno, listo. Y como estamos, entonces, cuando usted vea el tabernáculo no es otra cosa sino redención. Pero como estamos en el libro de Josué, y hoy creo que termino el libro de Josué, no vamos a desarrollar todo, no es, ese es el objetivo. Todo, sino extraer los proféticos. ¿Dónde quedamos? ¿En qué capítulo? ¿Fue en el 2 o en el 3? Creo que vimos el paso del Jordán, el 3. Quedamos en el 2, vamos para el 3. No, sí vimos el 3, ¿no? El paso del Jordán. ¿Jordán? Sí. Jordán significa. Pues aquí vamos a volver a ver algo bien interesante. El 3. Conectémonos desde el 2 y 3. El paso del Jordán, capítulo 3. ¿Ok? Pasó el 3.
Josué se levantó de mañana y él, todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí desde pasado. Bueno, esto lo vimos hace 8 días, hace 15 días. Verso 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, y aquí me quiero sentar. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Siempre yo tengo que conectar cruz con poder. Y póngalo allí. Porque una de las cosas, ahora voy a decir esto, usted lo entiende. Lo otro vamos, más adelante vamos a ver una materia que se llama historia eclesiástica. Yo les voy a enseñar a ustedes toda la historia de la iglesia, cómo se surgió, cómo se desarrolló. Es más profundo. ¿Ya? Es una clase más teológica. Pero bueno, eso que sea más adelante. O sea, hay muchos temas por tocar. ¿Ya? Llegar hasta que venga crisis. Pero siempre vamos nosotros a... bueno, yo iba a decir esto. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia uno comienza a estudiar la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cómo se desarrolló el catolicismo romano, qué había, bueno, todo eso. Uno estudia por allá, vamos a estudiar la vida de Eusebio de Cesarea, Papiro, bueno, un poco de personajes. Fueron muy influyentes. Que fueron muy influyentes en la iglesia. Y una de las cosas que surge en el año 1500 se llamó, y eso tiene que ver con la cosmovisión profética. En el año 1517, Martín Lutero, hubo vestigios, ¿no?, de reforma. Cuando hablo de reforma es que desafortunadamente la Iglesia Católica había establecido 44 dogmas. Bueno, no todos los 44 hasta ahí no se habían establecido. Pero la Iglesia Católica hizo un daño terrible porque ellos establecen dogmas anti-extra bíblicos. ¿Ya? Para ellos darle validez a la doctrina, que se convierten en conceptos doctrinales. Por ejemplo, si usted va a un seminario católico, los seminarios católicos son muy extensivos. Ellos tienen una materia llamada Marianología. Y estudiar a María a través de todos los años ellos la defienden a capa y espada, ¿ya? Pero para poder respaldar la doctrina, ellos nos critican a nosotros. Si usted habla con un católico, el católico le va a refutar a usted, le va a decir a usted, le va a decir, ustedes son solo Biblia. Ese cuentico de que solo escritura, eso es mandado a recoger. Siempre le van a decir eso. Porque usted le va a decir, no, pues si no está en la Biblia, ¿sí o no? No lo creo. Ellos le dicen a usted, no es así. ¿Cómo lo van a comenzar a corchar a usted? A usted lo van a corchar y van a decir, entonces dígame si en el siglo I la Biblia existía. Le van a decir a usted, dígame, el apóstol Pablo tenía una Biblia en su mano. Ajá. ¿Ya?
Pau. Entonces, ¿con qué libro predicaban ellos? Claro, como no tenemos las fuentes y para eso uno tiene que estudiar cómo la defensa, que es lo que voy a enseñarles a ustedes más adelante. Ahí yo les comienzo a enseñar el querigma. ¿Qué era el querigma en ese tiempo? Era la predicación oral sin necesidad de libro. Pero ustedes lo pueden anotar ahí como porque lo investiguen. Querigma. Enseñanza oral sin ¿Con libros. de queso ¿Ah? o con café? No, autoridad. Querigma. Enseñanza oral sin libros. ¿Ya? Querigma, enseñanza oral. La enseñanza sin oral. libros. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, mire, la Iglesia Católica tiene 3 fuentes de autoridad por igual. La Biblia, ellos no lo tienen de esta manera. La tradición. El magisterio y la Biblia. Entonces, ellos le dicen a uno, ustedes han puesto el 100% de la confianza en la Biblia. Nosotros los católicos tenemos el 30%, 33% tradición, 33% en el magisterio y 30% en la Biblia. Son 3 fuentes de autoridad. Si la Biblia no lo dice la tradición apostólica. Y si ni la tradición ni la Biblia lo dice, lo estipula el magisterio. Eso es lo mismo que dice los dogmas. Entonces, por ejemplo, el Papa Pío XII, en una bula papal, eso es como que Los cogen- decretos. hacen esto. Miren lo que hace el Papa. El Papa se reúne con los cardenales, se archivan ellos y nadie puede entrar ahí. Y hay algo que se llama, el Papa entra en algo que se llama escátedra. Y en el momento, eso es como una dimensión para ellos. Cuando él dice el Papa está en escátedra, es porque él va a sacar un dogma que Dios le va a revelar, y por ser el vicario de Cristo, si el Papa lo dice es porque Dios se lo dijo. Por tanto, ese dogma se vuelve infalible, indiscutible, irrebatible. Nadie lo puede rebatir, nadie, porque es la misma autoridad de Dios que le ha delegado en ese momento de escátedra, que significa infalibilidad papal. Entonces el Papa Pío XII dice, María fue y ascendió en cuerpo, alma y espíritu como el mismo Jesús. Se establece el dogma y todos los católicos tienen que creerlo. Atención, no es opcional, lo tienen que creer. Ningún sacerdote puede predicar lo contrario, ninguno, porque lo echan. Pues, bueno, ya las comulaciones, no, todavía sí. Pues bueno, no, claro, los comulgan. Y se convierte en un dogma, atención, que como no está respaldado por la Biblia, porque si usted va a buscar en la Biblia, no lo encuentra, y si usted va a las tradiciones apostólicas, ¿ves? Ahí es donde yo les tengo que enseñar qué libro de tradiciones apostólicas, la Dirache, por ejemplo. Había un libro que se llamaba El Pastor de Germán, había las cartas de Clemente, las cartas a los herminiotas que se llamaban Ignacio de Antioquía. Entonces, hay una cantidad de libros que se formaron como la tradición apostólica. Entonces, van a esos libros que no son la Biblia, son libros importantes, libros que uno debe estudiar porque es bueno leerlos, pero no son la revelación. Ahora, ¿sí me están entendiendo esto? Sí, sí. ¿Ya? Miren lo que estoy enseñando en cuanto a esta parte.
cristianos, ¿qué somos? ¿Somos defensores qué? Bibliocéntricos. Entonces, cuando usted viene un sacerdote, cualquier teólogo católico, por más que haya estudiado, siempre le va a salir con esto. Siempre. Y tienen mecanismos de defensa muy fuertes. Lo que pasa es que es un mecanismo que cuando una persona los puede derribar, pero para eso hay que estudiar. ¿Ya? Para eso hay que estudiar. Sí, porque lo dejan loco. Lo deja loco a uno. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una preguntita. ¿Yo por qué llegué aquí? Algo me hizo desde a explicar esto. Pues yo no sé, pero Porque estábamos hablando de de la cruz. Josué 3. No, porque usted dijo que nos iba a dar una No, pero antes, algo me Pero hizo. era sobre Bueno. luz igual poder. Usted empezó Pues no a- te quise interrumpir porque No, Josué ya, 3. ya, ¿Por qué? ya, ahora, no, ya. Esto se dio, porque estoy hablando de Martín Lutero. Entero. ¿Qué? Entonces Pero Martín cuando Lutero. Dios levanta a Martín Lutero, año 1517, siendo un monje dominico, ¿ya? Alemán, va al Vaticano, se queda perplejo de las riquezas que tenía el Vaticano. Eso no lo ilusionó, lo desilusionó. Pero Martín Lutero se le clava no conocía muy bien la Biblia, lee la Biblia y se le impregna Romanos 1:16, más el justo por la fe vivirá. Entonces comienza ya él a ampliar y a decir, Dios mío, una cantidad de dudas, entonces él ya devuelve, pero es que él saca el lema más adelante que solo fe, sola. Así era, sola filia, sola gratia, así era en latín, sola gratia, solo la gracia, sola escritura. La autoridad la tiene la escritura. La autoridad no está en el magisterio, o sea, en el papa y los cardenales, ¿ya? Ni en la tradición, magisterio y tradición, sino la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma. Y mucha atención a esto. Y a esto es lo que yo quería llegar. Se levanta la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue como una pólvora, se comenzó a expandir. Muchos sacerdotes comenzaron a ser protestantes. Y por uno se llaman protestantes. Usted habla con un católico y le dice, no, es que los protestantes tienen 40.000 religiones, 40.000 iglesias. Nosotros tenemos una y ustedes 40.000. Entonces, a mí me han dicho los católicos, pongan de acuerdo, ustedes, unos predican una cosa y otros otras cosas y otros por acá y otros no les gusta la danza. Nosotros somos una iglesia, pero ustedes son 40.000 iglesias. Y hasta puede ser más. Entonces, ¿qué sucedió con la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue tan buena porque lo que hizo la Reforma fue volver al origen de la doctrina inicial. Pero a la Reforma Protestante le olvidó algo de la doctrina inicial. Y la Reforma Protestante, de la Reforma, mira atención, de la Reforma Protestante comenzaron a salir denominaciones antiguas, ¿ya? Muy antiguas. Aún más, yo podría decir que la más antigua de las antiguas, los bautistas. ¿Y sabe? Entonces, cuando usted habla con un bautista, por eso tienen seminarios bautistas. Y usted habla con un bautista y un bautista es teólogo, pero teólogo, y te conoce de historia y te conoce todo esto, y te conoce de gramática bíblica, y te conoce de griego, te conoce de hebreo, y te conoce de historia, y se vuelven teólogos, y bueno, impresionante. Mire, la soteriología, cuando yo hablo de soteriología, ¿qué es, Liliana?
salvación. El estudio de la salvación. Salvación, acuérdense. Si usted quiere deleitarse oyendo soteriología, hágalo con Bautista. ¿Ya? Si usted quiere saber la soteriología de los bautistas, es hermosa. Porque acuérdense que yo les he enseñado todo el campo de la soteriología, que regeneración, que sustitución, que justificación, que redención, que gracia, todo ese concepto de gracia tan amplio, todo eso es soteriología. Entonces toda la soteriología está enfocada en redención, en cruz, en gracia, pero entonces ellos, todo eso, y comienza la historia, entonces ahí comenzaron a surgir después los presbiterianos, los menonitas, los metodistas, ¿ya? Pero a esta cruz le faltaba algo. Se enfocaron mucho en la cruz, pero ¿qué les faltaba? Vean, solamente vean allí. Estoy hablando, se enfocaron mucho en la cruz. Y le faltó el poder. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 2, del 1 al 5? Volvamos a repetir. Así que. ¿Sabes qué voy a hacer yo de bueno? Que todos los aquí me lo tienen que aprender de memoria del 1 al 5. Perdón que la monte usted, Martina, pero se me tiene que aprender ese 1 Corintios 2 del 1 al 5 de memoria. Es el único texto que voy a seguir que nos aprendamos de memoria, ¿verdad? Yo no me lo sé todo, lo voy a aprender. A ver, que comience usted. No, lo digo, yo no me lo sé todo. Comience, a ver, hágale. ¿Cómo comienza? No, yo no me lo sé. Yo no me lo sé, me lo quiero aprender, por eso lo quiero. A ver. Léalo, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Lo que nos vamos a aprender en la Reina Valera. Voz alta para que se escuche lo que va a leer. ¿Quién lo va a leer, Joan? Ángela. ¿Cómo? Ángela lo tiene, mira, Ángela lo tiene. No, ya Joana lo va a leer. Paradita. Primera de Corintios. No soy con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y predicados. Y estuve entre vosotros con equidad y mucho temor y temor. Y aquí mi palabra y mi predicación fue con la palabra persuasiva de humanidad sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, el poder de Dios. Cuando usted lea ese texto que está leyendo, que nos vamos a aprender, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Cuántas partes? Diga conmigo cruz. ¿Y cuál es la otra? Poder. ¿Y el poder de quién viene? ¿Qué podría yo decir? ¿Qué pasa con la cruz? ¿Qué relación hay entre la cruz y el Espíritu Santo? A ver, ¿qué me puede decir eso? Lo que usted le venga, que me imagino que sería muy válido. Que el poder vino cuando vino el Espíritu Santo. No, Recibiréis poder cuando venga sobre Pero que no. vosotros. La cruz. La resurrección de La Jesús. cruz. No pudo haber venido el poder sin antes. la cruz. No, pues que ya partí de ahí. claro. Y atención, un evangelio que solo cruz. Se queda sin el poder. Y es lo que Sin hablaba cruz no hay poder, hermano. que la iglesia tiene que volver a los milagros, las sanidades, la liberación. Ahora, présteme mucha atención. Y si yo cojo una de estas dos ramas y me pongo mucho a hablar del poder y esto lo. También se salta el hombre y deja la cruz. Ah, Aquí se porque mira el la hombre. cruz es la que lo va a mantener a la persona. Ahí autorizada para glorificar a Cristo. Sin cruz no hay poder y sin poder no hay ¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo dice, no, es que estoy con mucho temor y temblor? ¿Qué le representa eso a ustedes? Eso es cruz. La cruz no tiene nivel. Porque no se volvió un profesional. Él no se volvió un profesional. Del poder. No, y cuando diga el Señor, Lo predicaba, pero mira que
Mírate que él hace un énfasis a Cristo crucificado para que el poder. Y hay muchos pastores que predican, sí, claro. Pero cuando yo no pierdo la revelación plena de la cruz, cuando no tengo un contacto con la cruz, cuando mi mensaje no son cristocéntrico, la cruz. Ya. Y hay una cosa. Yo, por ejemplo, personalmente, eso es una opinión mía, no lo vayan a tomar porque yo respeto su opinión, es una opinión mía, sin decir que ustedes tienen que pensar conmigo. Pero si yo voy a hablar de un tema de sanidad física, y si yo me voy a centrar solamente en que Dios, por ejemplo, decir, vengan, voy a poner un tema, la importancia de los milagros de Dios. Podría ponerle ese título. ¿Ya? Significa que yo estoy dando énfasis más importante a los milagros de la cruz. Yo creo que le decía a David, y me gustó si le hubieras puesto el título dones de gracia. Claro, los dones, ¿por qué gracia? Porque la gracia es lo que está haciendo que los dones se manifiesten. Porque gracia es cruz. ¿Están entendiendo? Gracias. Entonces, cuando yo veo siempre, ese es el equilibrio. Cruz. Jesús dijo, vengan a mí, tomen cada uno su cruz, sean mis discípulos. Pero esto fue lo que originó que el poder de Dios viniera. Primero tuvo que venir Cristo, morir, resucitar, y después el Espíritu Santo vino por su poder. La enfermedad se la llevó en la cruz. Y es por la cruz que el poder de Dios se manifiesta. Entiéndanme, ¿me están entendiendo? Entonces, cuando yo veo esto que veo aquí, La cruz y el ¿qué? poder. Dios mío. Pero el Salmo 18 lo vimos, ¿no? 118. 118. Atar víctimas. Cuando dice atar víctimas es que al corderito tenían que atarlo en las 4 cuernos para sacrificarlo. Le abrían las patas hacia arriba y llegaba el sacerdote y ahí lo sacrificaba. Por eso hay otro texto que dice que cuerdas de amor. Oiga, le llaman a esos cuerdas de amor. Atar víctimas. Ajá. Bueno, ¿qué estamos viendo en Josué? Que Jordán representa cruz. Así es. Así. ¿Y el arca del pacto qué representa? No, el poder. Vuelvo y lo repito. ¿Qué representa el Jordán? La cruz. ¿Y qué representa el arca del pacto? El poder. Acuérdense que el arca del pacto era la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y usted va a ver que siempre el arca tenía que ir delante. ¿Ya? Y a mí me gustaba, acuérdate que yo hablé hace poco del tema de las piedras. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué colocaron cuando pasan la cruz? 12 piedras. Ah. ¿Y quién hizo que las aguas se detuviesen? El arca. El arca. Cuando hicieron de que el arca fuese llevado primero, al arca al pasar las aguas se comenzaron a detener. Ajá. ¿Ya? Pregunta. Estamos viendo dimensión profética de lo que iba a pasar. ¿No es cierto? Que eso es lo maravilloso de los libros, que todo lo que estamos viendo es sello de redención, sello profético de Cristo. Siempre la profecía apunta al Señor Jesús. Tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Ok. Bueno. Josué 3. Verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Wow, qué hermoso. Y a fin de que sepáis el camino por donde quiere habéis de ir,
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora y por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, esa era la distancia que tenía que haber entre el arca del pacto y el pueblo, ¿no? Y Josué, ¿qué dijo en el verso 5? ¿Ah? Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios. Van a repetir conmigo. No hay santidad sin gracia. No hay santidad sin gracia. Imposible santidad sin gracia. Porque la gracia no está basada en mi esfuerzo. ¿Ya? Y acuérdense que yo podría definir algo que no es así una definición en un diccionario bíblico, pero yo creería que sería valedera. Yo podría también decir que gracia es el poder de Cristo que logró en la cruz. Confirmado, mi pastor, acabo de decirle. ¿Ah, sí? Sí. Sin cruz no hay gracia. Entonces, no hay santidad sin gracia. Para vivir, y hay una cosa, la santidad humana se llama religiosidad, se llama fanatismo. La santidad humana tiende a juzgar. La santidad de gracia tiende a restaurar. Una persona está en pecado y usted nunca la ve condenándola. Usted ve restaurándola. La santidad aparente que tenían los fariseos. Los fariseos, ¿por qué creían santos? Porque ayudaban, porque oraban, porque ayudaban, porque rezaban. Le hago esta pregunta, yo creo solamente, no porque lo hayamos leído. ¿Qué concepto tenía la gente, el pueblo de Israel, de los fariseos? O sea, de los sacerdotes. Eran santos, Eran santos. que no había más personas más santas Sabían, que no oraban. Era lo máximo. eran lo máximo Por el eso apedrearon al Señor cuando La pregunta, ¿cómo eran las ropas de los fariseos? Impecables, ¿no? Limpias, blancas. Limpios por fuera y sucios por Pero no, ¿cómo eran las vestiduras físicas? No, pero ¿cómo eran las vestiduras? ¿Cómo eran las vestiduras? Espléndidas, ¿no? como los sacerdotes que ponían las vestiduras. Pregunta, ¿los fariseos se iban a involucrar con prostitutas, con No. mexicanos? pues de pronto a escondidas. ¿Cuánto no hay? ¿Cuánto no hay que Bueno, se creen santos? los fariseos mostraban eso, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Para ellos, lavarse las manos, hacer toda una serie de ritos. Todos no se querían contaminar. Y mucha atención, claro, ellos no le llamaban no contaminarse, comer ciertas comidas Criticaban al Señor puras, que porque no se lavaban, se lavaban las manos, ¿no es cierto? Bueno, toda esa serie de cosas. Guardaban la ley, leían la ley, la Torá. Era raro. Bueno, mire todo lo que hacían, ¿no? ¿Ya? Diga conmigo, santidad humana es religiosidad. Pregunta, ¿los fariseos condenaban o restauraban? ¿Y cómo le dijeron los fariseos a Jesús? Comelón, Tú eres comelón, pecador, porque te juntas con... prostitutas. Se atrevieron de llamar pecador a Jesús, comilón. Usted, Hasta le dijeron ¿cómo se te ocurre que tenían esa imagen? que él ha sacado los demonios por medio de Pero hay una cosa, la santidad por gracia. Santidad por gracia. Va más allá de las apariencias, es algo
fuerte del corazón, la capacidad de manejar la ira, de manejar muchas cosas. Usted debía dar un tema de eso en la iglesia, ¿no? Bueno, ¿Te parece? Hágale pues. y la capacidad de todo eso. Por eso es que dice aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Necesitamos todo. Digo, en el verso 5, que es un 3:5 que es tan hermoso el texto, 3:5. santificados, porque entonces cuando él dice santificados, vamos a ver lo que va a hacer Josué. Pregunta, ¿nos mandó a la tierra de una sola? No. Capítulo 4, usted va a ver que comienzan a dividirse las aguas, las 12 piedras tomadas del Jordán. Purifíquense. ¿Ya? Y viene el capítulo 5, pasamos al capítulo 5. No toco el capítulo 4, capítulo 5. Y en el capítulo 5, que esta sí me interesa La mucho. circuncisión. ¿Y dónde va a ser la circuncisión? Yo no me acuerdo qué grupo aquí, cuando habló de... No me acuerdo cuál era el tema que estaban hablando. Parece que el tema estaba tocando, no sé si fue con Carmen Córdoba, ¿usted tocó con Carmen? No me acuerdo. Sí. ¿Quién del grupo que formamos habló de la circuncisión? No sé si fue Amanda, ¿no? Alguien habló de Gilgal. Bueno, vamos a poner ahorita eso. Lo que pasa es que yo me acuerdo que alguien lo dijo y me llamó. Y me gustó porque... Me comentaste que lo había hecho, creo que fue Ingrid. Me acuerdo. Y entonces, como yo sé el concepto, me gustó porque digo, es tremendo. Porque no es tan fácil cogerla, el concepto de esto. Entonces, alguien enseñó de eso y que por eso me gustó tanto. ¿Qué significa Gilgal? ¿Alguien se acuerda qué significa Gilgal? Creo que están en los cuadernos que ustedes tuvieron. Pues busquemos a ver qué dice Géminis. Él sabe todo. Géminis. Pregúntale. Gilgal. ¿Por qué Gilgal? ¿Por qué no otro lugar sino Gilgal? Y en Gilgal. Entonces, miren, presten atención. Estamos viendo todo lo profético, no en cada libro. Ellos van a entrar a qué? ¿A qué van a entrar a Canaán? A purificarse. A tomar posesión. Pero antes de eso tienen que purificarse. Aquí viene una enseñanza muy buena. Esta es otra enseñanza, Amanda, que les va a servir mucho. Que les va a servir inmensamente. Ustedes, que les va a servir. ¿Cuánto van a abrir? ¿Le hago? A ver. Digan conmigo. Gracias. Gracias. Y esta otra mano. Gracias. Y yo sí voy a utilizar un término que utiliza el apóstol Jorge. Gracia barata. ¿Ya? Verdadera gracia. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia barata? La gracia barata es que Cristo ya lo hizo todo por mí. Y yo no tengo que hacer nada. Entonces, como se comienza a malinterpretar que yo no tengo nada que hacer, entonces comenzamos a dejar de orar, dejo de ayunar, dejo de predicar porque Cristo predica por mí. Como los escogidos ya son salvos, entonces ellos van llegando solitos. Entonces dejo de evangelizar, dejo esto, que ya la guerra espiritual, ¿y eso para qué guerra espiritual si ya Cristo venció a Satanás? O sea, esa es la enseñanza. Yo me acuerdo de esa enseñanza, ¿te acuerdas? Sí. O sea, guerra espiritual, ¿para qué?
Nada de guerra espiritual. ¿De qué cuento de bautismo? Eso ya es un rito. ¿De qué cuento de Santa Cena? O sea, eso es lo que está en las enseñanzas. Eso es la gracia. En esa gracia te enseñan solamente creer, creer. Usted va a confiar, creer, creer, creer. Ustedes ponen a eso solamente a Pablo y la única epístolas que usted tiene que leer es las epístolas paulinas. Va a poner a leer los evangelios, que eso pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya son ritos y eso ya es precisamente antiguo. La iglesia está en la gracia de Dios. Y la gracia le fue revelado a Pablo. Y los únicos libros válidos para hablar de gracia es Pablo nomás. ¿Listo? Pues mira, ¿qué vamos a aprender del libro de Josué? Es que por eso estoy tanto esto. El libro de Josué nos va a dar, diga conmigo, equilibrio. Ahora, van a decir conmigo, gracia verdadera opera la ley del esfuerzo. O sea que va a haber un esfuerzo, no en tus fuerzas, sino un esfuerzo en la gracia. Oiga esto otra vez. Por eso la Biblia dice, no es con ejército. No es con ejército. No es con espada. Sino que te va a forzar en qué? El poder. ¿Cómo está el pasaje? ¿Dónde está eso? En Zacarías, ¿qué? Zacarías, ¿qué? No me acuerdo. 4, 6. Gracias. Mucha atención. Esto es cierto. Pregunta, ¿hay denominaciones malversas que predican la gracia barata? Sí. Y esto le hizo tanto daño a estas denominaciones que cada vez que nombran la palabra gracia en una iglesia, la gente se quiere espantar. Entonces, miren lo que sucedió. Como estos movimientos hablaron tanto de la gracia, muchos pastores se precavieron. Y al prevenirse, se dejó de hablar de la gracia. Entonces, cada vez que usted nombra algo de la gracia, ay, pues está aquí creciendo en gracia, a mí me lo han dicho. Ah, sí se llamaba. Gracias. A mí me lo han dicho. Entonces me ha tocado que corregir y le dije, Reinaldo Estrada. Reinaldo Estrada fue uno de los propulsores de eso aquí en Cali. Al principio muy Bueno, genial. pero a mí me lo han dicho. Claro, como yo. Se vio. Usted va a ver que yo soy defensor de la gracia. Y siempre usted me va a estar en las prédicas, enseñando. Y yo por eso saturo tanto con el concepto de gracia. Pero equilibrada. La gracia equilibrada. Pero atención, por eso digo que la gracia es el único medio de santificación. Por eso la gracia es poder de Dios. Es que aquí voy a poner otra cosa. No hay nada que más demande esfuerzo que es en la gracia. Atención. Por eso en el libro de Josué dice, esfuérzate. Se lo voy a poner un momentico. Estaba ayudando a este tema a los pastores. Y esto no es que desacredite a los pastores, lo que pasa allí yo los traigo a usted, nunca es crítica, sino más bien véalo como enseñanza. Miren lo que pasó. Estoy enseñando esto. Lo primero que yo hago es enseñar esto fue lo que yo enseñé ese día a los pastores. Y me demoré como una hora, primera vez que porque yo sé con 20 minutos, pero esta vez me demandó mucho tiempo, este martes. Entonces, enseño esto y ya voy a enseñar lo que estoy enseñándole en este momento. Llega el pastor Diego Tamayo y me dice, pastor, pero dime una cosa. Me dice esto. Pastor, pero una cosita ahí, perdón que le interrumpa, me dice. Pero es que desafortunadamente ahorita es que la gracia ahorita es que no ayunar, tal cosa, y eso pues pero hay que tener mucho cuidado con los conceptos de gracia. Pues le digo yo, por eso estoy diciendo, estoy enseñando, que no hay nada más que demande esfuerzo. ¿Se acuerda que la Biblia dice en Santiago, obras?
¿O no? Es por Sí, obra. obras. Por obras. La Biblia dice que la fe sin obras, Es muerta. la fe sin obras es muerta. O la obra que, ¿cómo es que hay un texto en Gálatas? Dice el amor que obra, el amor que... venga, es así. ¿Cómo es que dice? Que obra por el amor, que obra por el amor. Y atención, porque el amor no es sustantivo, el amor es un movimiento. ¿Ya? Entonces cuando yo comienzo a enseñarles que no mire Pablo enseñó la gracia, sí. El precursor de la gracia en sí, la revelación de la gracia, ¿a quién fue el apóstol que Dios usa para hablar fuertemente de la gracia? ¿Más que Juan? Sí. Claro, ¿Más que Pablo. Pedro? Sí. Solamente Pablo. Pero usted va a ver vamos a ver el currículo de Pablo. Dice que todo lo llenado de Cristo. ¿O no? ¿Se esforzó Pablo? Sí. Mucho. ¿Qué dice? 2:1. Esfuérzate en la gracia. ¿Timoteo qué? Entonces, como estamos cogiendo el libro de Josué proféticamente, y yo voy a mezclar y voy a poner ¿Timoteo qué? el fundamento de la gracia, atención, en el libro de Josué, van a decir todos conmigo, no hay conquista verdadera No hay esa verdadera si no hay gracia. si no hay gracia. Y no hay Colóquenlo allí, gracia. por favor. Y no hay gracia si no hay fe. ¿Ya? No hay conquista. Santificación. Pero lo que pasa es que son puntos. Mira lo que yo dije primero. No se puede ser santo sin gracia. No se puede conquistar sin gracia. Y cuando me habla de conquista es que ¿qué Dios le dijo? Esfuérzate. Pregunta, ¿es en el esfuerzo humano? No. En el esfuerzo de la gracia que es el Espíritu. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estamos hablando? Predícalo en el culto. Así de sencillo. ¿Cuántos estamos comprendiendo eso? Oh. Porque lo que vamos a ver es lo sobrenatural de Dios, el pueblo de Israel actuando, yendo. ¿Qué tal el pueblo de Israel? ¿Esperando y viendo a Dios actuar? No. No, ellos tienen que moverse. Claro. Ellos tuvieron que estrategizar. Voy a decir esto. Lo ideal es que toda estrategia que nosotros hagamos bajo gracia. Diga esto. De lo contrario, toda estrategia es infructuosa. ¿Ya? De lo contrario, no vamos a ver resultados. Pastor, una pregunta, perdóneme si estoy mal. Ay, sin cruz no hay gracia. ¿Cómo? Sin cruz no hay gracia. No hay gracia. Para nada. Para nada. ¿Ya? Sin cruz no hay gracia, eso es cierto. Recuerden que Pablo decía, asóciate con los humildes. Cuando te habla de gracia, habla de humildad, sin amargura. ¿Ya? Hay otro texto por allá en Pedro. Más el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna. No hay perfección. Esto está en 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. No hay perfección sin gracia. Y después dice, no hay perfección. Y después, ¿qué sigue? No hay firmeza sin gracia. Y después, ¿qué sigue? Fortalezca. No hay fortaleza sin gracia. Y no hay establecimiento sin gracia. Todo viene de la cruz. Eso es lo que yo quiero que ustedes se le impronte. El mensaje es cruz. Cruz, cruz. Vida de cruz. Mente de cruz. Predicación de cruz. Cruz, cruz, cruz. Es que fue todo pagado. Ahora entienda esto, por eso es que Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Claro, Y Pablo también decía,
en todo mi cuerpo tengo las marcas de la cruz. Es el único apóstol que se... ¿Y qué dijo también el Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no digo yo, Cristo. Ah, eso es otra cosa. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Uno está hablando de esos temas y a ustedes se les comienza a venir una cantidad de textos. Se le viene manantial de textos bíblicos. Eso es lo hermoso de las escrituras, que surgen las fuentes, ¿no? Pero miren, ¿qué es lo que yo extraigo estoy extrayendo del libro de Josué? Estoy extrayendo que el Jordán, sinónimo de cruz. Y viene el arca del pacto, sinónimo del poder del Espíritu Santo. Antes de conquistar, vamos a la circuncisión. Pregunta, ¿qué tiene que ver la circuncisión con la cruz? Sí, más o menos. Pero vamos a aclarar. Vamos a ver. Porque, atención, la circuncisión es... Vuelvo y lo digo, escuchen. La circuncisión es un acto, como una sombra, que se va a volver una realidad después de Cristo, pero es lo mismo. Entonces, por eso yo estoy diciendo, relacióneme cruz con la circuncisión. A ver. Perdón, ellos les hacían físicamente. Oh, me está hablando Rubiela. Ay, no digo que ponga de pie porque está... Rubiela, hable duro, por favor. Si una persona no se circuncidaba para el pueblo judío, era como catalogado. Incircunciso. ¿Y qué era eso? Incircunciso. Fuera el pacto. Inmundo. Inicuo. Pagano. Fuera del pacto, eso es cierto. ¿En qué correlaciona la circuncisión con la cruz? No, pero en la crucifixión tenían que hacer algo. Sangre. No, la sangre. Separar. Mire todo lo que, la connotación de circuncisión. Separar, santificar. Oiga, qué impresionante. Bien clarito. Es un texto que ustedes lo saben hasta de memoria, me imagino que lo saben. Efesios 2:11 al 14. Efesios 2:11 al 14. Eso le va a ampliar a usted la circuncisión. ¿Quién lo lee? Efesios 2:11. Y vosotros gentiles. Ustedes lo saben, dígalo. Y vosotros gentiles. Por tanto, acordaos de en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne. En cuanto a la carne. Incircuncisión. ¿Éramos llamados cómo? Incircuncisión. Por la llamada circuncisión. Por la llamada, por eso estoy diciendo que es circuncisión, por la llamada circuncisión. Hecho mano en la carne. Ah. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Oiga, ajenos a los. Venga, ajenos a cuáles. A los pactos de la ¿Y cuántos pactos hemos visto hasta aquí? Como estaba diciendo, usted está todo lejos de otro. Acuérdense que yo que hice aquí, una línea. ¿Y en esta línea están los pactos?
¿Cómo se llama esta línea? ¿Simiente qué? Era simiente de bendición. Ya vimos la palabra bendición. Nacer de nuevo, 8 días. Y aquí, al octavo día, ¿qué se tenía que hacer? Y la circuncisión es un pacto que Dios le dijo a Abraham. Eso está en Génesis 13. ¿Ya? Y atención, el pueblo, en ese momento el pueblo, los hombres estaban incircuncidados. No estaban circuncidados. Eso, fueron los que nacieron en el desierto. Y no estaban Y no se circuncidaron. Y entonces el Señor le dice, sin circuncisión no hay conquista. Sin circuncisión no hay pacto. Circuncisión es también sinónimo de la cruz. Porque con circuncisión el pueblo lo consagra. Acuérdense que circuncisión es separar, consagrar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que uno sea pueblo del Señor? Vuelvo y genero la pregunta. Allá. ¿Qué me perdí? Espérate. ¿Qué es lo que hace que yo sea pueblo del Señor? Pero de acuerdo al concepto de que estamos hablando. La circuncisión. La circuncisión. La circuncisión era un acto que Dios decía, a partir de la circuncisión era mi pueblo. Ay, sí. El Señor nos está circuncidando nuestros corazones. Entonces, como ese era un concepto antiguo testamentario, en el Nuevo Testamento, en la cosmovisión profética, lógicamente que ya es circuncidar el corazón, donde está el problema, donde radica. ¿Ya? ¿Y cuál fue? ¿Y a dónde está la sangre en esa circuncisión? Ay, Cristo. Así es. Esa circuncisión es la que cambia y transforma. Por eso estoy diciendo, el mensaje de la cruz es el mensaje transformador. Hebreo 9, 13 y 14. ¿Hebreos qué? Hebreo 9, 13 y 14. Habla de Qué hermoso. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, retirando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley De los mandamientos expresados en ordenanza. Hebreo 9, 13 y 14 también. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y dice, y por medio de ellos, Qué impresionante. Ok. Pastor, Entonces, Hebreo 9, 13 y 14. también lo dices. ¿Qué Si dice? antes la sangre de los pueblos y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros eran usados para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo podrá limpiar vuestras conciencias de obras muertas para servir. Muy bueno. Ok. Bueno, como estamos ya, vamos a culminar. Ya vamos a culminar porque nada de las 5. Entonces, la palabra, coloquen ahí Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Diga conmigo círculo. Si usted busca en el diccionario, Gilgal significa el círculo. ¿Y qué relación tiene la circuncisión con el círculo? Diga conmigo, ¿se acuerda que cuando he predicado mucho un círculo? Que yo he dicho, hagan un círculo con una lana roja, representando la sangre de Cristo. Y que cuando yo entro al círculo significa que yo soy su pueblo. En Gilgal, y atención, en Gilgal son círculos de piedra. ¿Círculos de piedra? ¿Qué significa rodar o quitar? ¿Cómo? Rodar o quitar. Rodar o quitar. O Pero no cortar. ¿O qué? O cortar. O cortar. Y Cortar el rodar. oprobio. Y rodear. No es rodar, sino rodear. 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 ¿Qué dice rodar? Rodear. Bueno, ese rodar es de rodear, ¿no? Rodear. Sí, sí. Bueno, muy bien. Pero aquí, bueno, y en el verso 3, 5:3, y Josué hizo cuchillos afilados
y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, prepucio. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto. Bueno, pero después de esto, ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia que celebraron Pascua. Pero ellos estuvieron viviendo. Verso 9 y 10. Verso 9 y 10. ¿Qué dice? Ya terminamos. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Pero mira que ella tiene razón lo que dice allí. Porque dice, en el 9 dice, hoy he hecho que la vergüenza, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. ¿Qué dice? En la traducción El viviente, 5. salga rodando. Como el 9. En el 9. Pero el concepto de Gilgal, cuando usted lo Pero busca eso, en ese lugar se en llama un diccionario, Gilgal, sí, o sea, hasta el día de rodar, hoy. pero tiene que haber un círculo, ¿no? Ajá, pero mira que aquí dice lo mismo que ella. Rodando En la como una traducción piedra. viviente. En la traducción viviente. Y en el verso 9, busca el verso 9, ¿no? Bueno, después de eso dice la Biblia allí que se circuncidaron y por esa circuncisión celebraron. La Pascua. Pregunta, ¿qué tiene que ver la Pascua con redención? Sangre. Ya lo hemos discutido acá. Separado. Ok. Donde hablamos la Biblia, ¿qué vemos entonces? A Cristo. La hora de la La hora de Bueno, vamos a listando, solamente voy a dejar hasta Josué allí. Ya después de un conquista y podríamos sacar otras muchas más enseñanzas. Para mí lo más importante en cuanto a lo profético de esta parte. Ahora entramos al libro de Jueces. Jueces. La espada desenvainada del... Dice que se le apareció, ¿no? ¿En qué parte está eso? Verso 13. En el mismo Jueces Josué el varón con la espada desenvainada. 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. ¿Qué significa eso desenvainada? Desenvainada, perdón. la sacó de la vaina. Estaba lista para Listo para Estaba fuera de ¿Usted sabe qué representa ese varón? listo para el tiempo. Le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? ¿Usted sabe que ese es un concepto... Ninguno de los dos. Ay, pero no me olvidé el nombre. ¿Usted dijo Josué 13? Sí. Ay, él es el comandante del ejército de Dios, mamita. Exactamente. ¿Qué dice? O sea que él En el va 14. en guerra. Acuérdense, ayúdenme por favor. El ángel. ¿Se acuerdan cuando yo les he enseñado a ustedes que cuando el ángel representa la presencia de Dios? teofanía. Es... Ninguno de los dos. Se me había olvidado. Teofanía. Teofanía. Este es un concepto teofánico. 13 que pasó. O sea, no, 13 no. Josué 5, 13. Oh, Celita. 5:3. Estela, no me haga hablar acá. Mira, ¿dónde estás? Teofanía. Bueno, teofanía. Vio un varón que estaba delante de él. Oiga, ya había habido circuncisión. Ya todo lo que hemos hablado aquí, circuncisión, Pascua y se aparece un varón con la espada desenvainada. Algo muy Un especial. guerrero, eres un guerrero. Estando José cerca de Jericó. Y vio un varón que estaba, porque no dice que el varón que era, no podría decir es un ángel. Es un ángel. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestra Va herencia? de los ejércitos. Él respondió, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué postrándose, ¿y sabe por qué es un concepto teofánico? Porque hay momentos en que si era un ángel
Amanda, ¿sabes qué es teofanía? De Cristo. Padre, Hijo, Sí, Cristo. ¿Por qué se postraba, no se podía postrar ante un ángel? Pero ahí sí porque Porque es un concepto teofánico. Porque ¿Cómo? se postraban ante él y ante los ángeles no se postraban. papi, vean. De Cristo, de aparición de Cristo. Era el mismo Dios. El mismo Como Dios. Dios. Bueno, Dios. La teofanía es la manifestación de Dios a través de los ángeles. De Cristo porque el Padre nadie lo puede ver. Bueno, sí. Bueno, dejamos hasta aquí. Podemos terminar.